Estas lecturas se podrían resumir en una palabra, que es la palabra decisión. Tomar una decisión para siempre. En la primera lectura vemos que Josué pide al pueblo judío que tome una decisión, o siguen al Dios verdadero, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios que los sacó de Egipto, que los protegió durante toda la vida, pero sobre todo en el Éxodo, o empezar a seguir a los dioses, a los falsos dioses de los amorreos, de los moabitas, de los filisteos, que eran todos los pueblos que habitaban allí en la tierra prometida. Porque los judíos tenían una tendencia a imitar a los pueblos con los cuales ellos convivían. Y entonces, por eso muchas veces, por ese querer ser igual a otros, ellos acabaron abandonando al Dios verdadero y siguiendo a los falsos dioses, a los ídolos. Entonces, ahí el pueblo judío le dice, también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Si vemos también en el Evangelio, Jesús le pide a sus discípulos y a los apóstoles una decisión. Jesús les había revelado la Eucaristía, como quien come mi cuerpo y mi sangre va a tener vida eterna. Entonces, para ellos fue un escándalo, por eso Jesús les dice, esto los escandaliza. Y entonces, en vez de tener fe en la palabra de Jesús, en la palabra que había sido probada con tantos milagros y con toda la actuación de Jesús, los discípulos murmuraban, o sea, empezaban a hablar mal de Jesús. Y por eso muchos, se van, o sea, lo dejaron. Dice, de ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. O sea, la falta de agradecimiento, lo desagradecido que fueron después que vieron todos los milagros de Jesús, de multiplicación de los panes, de resucitar muertos, de curar enfermos, de expulsar demonios de las personas, de todo lo que Jesús los trató y los fue enseñando. Ellos se alejaron porque no entendían, no siguieron a Jesús en algo que era más un misterio mayor de que la razón de ellos. Y Jesús les pregunta a los apóstoles, ¿también ustedes quieren irse? Se ve que los notó indecisos a los apóstoles, con una cierta duda. Y ahí San Pedro tiene esa lección para todos. Dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Hoy el mundo también está ante una encrucijada, ante una situación en que debe tomar una decisión, o la decisión como la tomó San Pedro o como la tomó el pueblo elegido, el pueblo judío, al entrar en la tierra prometida, o sea, de seguir a nuestro Señor Jesucristo, a la Iglesia, como dice aquí San Pablo.
dice, Él la purificó, refiriéndose a la iglesia, con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga, sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Entonces, o seguimos esa iglesia santa e inmaculada, o podemos tomar el camino de los discípulos que empezaron a murmurar de Jesús, o sea, a hablar mal de Jesús, y luego terminaron en la traición de Judas, o también terminaron en la omisión así infame de Pilatos. Entonces, nosotros también en esta situación no debemos pensar que los destinos del mundo se juegan en o la guerra de Afganistán, o la solución del coronavirus, o todo lo referente al nuevo orden mundial, sino que la decisión del mundo está en esa elección, en la elección de la verdadera iglesia de Dios, la iglesia católica, inmaculada y santa, o los falsos dioses que el mundo continuamente nos presenta. Entonces, tenemos que ser ejemplos en esa decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo y a la Iglesia en todo su esplendor, en todo su despliegue. Hoy, el 21 de agosto, es la fiesta de San Pío X. San Pío X, como ustedes saben, fue un papa de principio del siglo XX que reinó más o menos desde 1900 hasta 1914, el comienzo de la Primera Guerra, y él tenía un lema: instaurare omnia in Cristo, o sea, todo debe ser ordenado, instaurado o restaurado en torno a nuestro Señor Jesucristo, en torno a la Santa Iglesia. Entonces, tengamos eso siempre presente en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestro rumbo a seguir. Lo principal hoy es seguir a la Iglesia, seguir la Iglesia de Cristo, y de esa decisión o no decisión va a depender los destinos del mundo. Entre la decisión de los católicos de seguir una iglesia santa e inmaculada, o seguir una iglesia unida a lo que se llama el establishment, o sea, al mundo, a los conceptos mundanos de hoy, y que es lo que pasaba con los fariseos. Los fariseos estaban haciendo una sinagoga, una religión completamente mundanizada, completamente con esquemas materialistas, y Jesús venía a dar un nuevo empuje a la religión judaica, un paso más, una santidad mayor, y por eso les estaba revelando, entre otras cosas, la Eucaristía. Entonces, tuvieron que optar entre Jesús o seguir una iglesia, una sinagoga mundanizada, o sea, de acuerdo a los esquemas políticos o los esquemas sociales mundanos de la época. Entonces, pidamos mucho a la Santísima Virgen esa gracia de no mundanizarnos, de no mimetizarnos con el establishment social, político, económico de hoy en día, sino que buscar y santificarnos y proclamar esa iglesia pura, inmaculada y santa en todos los ambientes en los cuales nosotros nos ha tocado vivir. Pidamos mucho esa gracia a la Santísima Virgen. Ave María Purísima. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal.
dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.